este vídeo te voy a contar la nueva propuesta de ley que acaba de lanzar el PSOE sobre la subida fiscal que viene para los propietarios de inmuebles. Esta propuesta de ley contiene 2 medidas en principio buenas y 6 medidas en principio malas. Vamos a analizarlas en este vídeo. Pues bien, como nos tiene acostumbrado nuestro gobierno, las leyes que va sacando encierran una finalidad noble, pero por detrás lo que tenemos son una serie de subidas de impuestos, ¿no? Que en el fondo se resume todo en esto. Vamos a ir analizando las distintas medidas que se contienen en la propuesta de ley. Las 2 primeras medidas buenas. La primera se refiere a la mejora, en principio, de las reducciones aplicables a los rendimientos procedentes del alquiler de vivienda. Y aquí, como no podía hacer una medida sencilla, siempre hacemos un galimatías de medidas que al final no se entienden. Se queda todo en nada, todo con mucha letra pequeña. Hemos hablado de la primera medida buena, entre comillas. La segunda medida buena es que se prorrogan los incentivos, las reducciones en IRPF para caso de mejora de eficiencia energética de vivienda y de rehabilitación de vivienda. Todo esto en el caso de que alguien esté interesado en sortear un mar de burocracia prácticamente imposible. Pero bueno, al menos se prorroga en más tiempo este incentivo fiscal. Y ahora vamos a ir con las medidas que son malas, que al final son subidas de impuestos, de distintos impuestos en el ámbito inmobiliario. Si te está gustando el vídeo, dale a like y suscríbete al canal si no lo estás ya. Pues allá van las medidas. La primera es un encarecimiento de las imputaciones de renta inmobiliaria. Recordamos que este concepto, que no existe prácticamente en ningún país del mundo, consiste en gravar una renta ficticia por tener un inmueble a tu disposición que no está afecto a una actividad económica o no está produciendo ingresos del capital, por ejemplo, porque no lo estamos arrendando. Es decir, tenemos un inmueble vacío y la ley nos castiga y nos hace pagar impuestos por tenerlo vacío, como si generáramos algún tipo de renta, pero esto es totalmente ficticio. Bueno, pues este concepto que lo tenemos en España, lo que quieren hacer con esta propuesta de ley es subir en el fondo esta tributación. Este concepto de tributación por renta inmobiliaria, pues ¿cómo se hace actualmente? Pues se tributa un 2% del valor catastral de la vivienda que tenemos vacía, o si es un valor que haya sido revisado en los últimos 10 años, se tributa con un coeficiente de un 1,1%. Y esto es lo que se quiere encarecer, porque ahora se quiere hacer una tabla progresiva que vaya desde el 1,1 hasta el 3%. Ponemos aquí la tabla, al final es como el IRPF, dependiendo del escalón del valor catastral donde se sitúe nuestro inmueble, pues va acumulando unos tipos progresivos cada vez más altos. Y al final, bueno, se supone una tributación por la imputación de renta mucho mayor de lo que tenemos hasta ahora. Además de esto, la segunda medida mala, se ha cambiado la tributación mínima en caso de parentesco. Bueno, esto es una regla que hay en IRPF. En el caso de que alquiláramos a un familiar una vivienda, pues se estimaba que tenía que tener una tributación mínima igual a la tributación de las imputaciones de rentas inmobiliarias que hemos explicado. Bueno, pues ahora se hace una regla para ponderar de alguna forma los valores catastrales de todas las viviendas del arrendatario, del arrendador. Pues en el fondo se trata de no poder hacer una simulación con un familiar o de alguna forma no tener una tributación inferior en el caso de que tengamos inmuebles con valores catastrales bajos. Esto es un poco complejo a nivel técnico, pero bueno, en definitiva lo que se trata es de un encarecimiento fiscal en caso de que hagamos operaciones con familiares. ¿Cuál sería la tercera medida que se ha adoptado? Esta tiene que ver con las SOCIMI, que son las sociedades anónimas cotizadas de inversión en el mercado inmobiliario. Es el equivalente a los REIT anglosajones. ¿Qué es lo que busca esta medida? Pues bueno, tienen un sistema de tributación especial, estas SOCIMIs, y actualmente aplican un gravamen especial del 15% si no se distribuyen al socio los beneficios producidos en sede de la SOCIMI. Pues ahora con esta medida este 15% de gravamen pasa al 25% cuando no se han distribuido esos beneficios procedentes del alquiler de vivienda. Es verdad que la ley prevé alguna casuística en los que este gravamen se reduce al 50%. Por ejemplo, si más del 60% de las viviendas del parque en alquiler que tenga la SOCIMI están siendo alquiladas en un alquiler llamado como reducido, y también se puede reducir un 100%, es decir, que no se pague este gravamen en caso de que haya habido una reinversión en este tipo de vivienda con alquileres reducidos. Pero bueno, ¿qué pasa al final? Que las SOCIMI no son una ONG, tienen ánimo de lucro y la verdad que lo que quieren es hacer dinero, con lo cual estas reducciones en principio no se van a aplicar y lo que va a haber en definitiva es simplemente un encarecimiento de este gravamen del 15 al 25. Cuarta medida de la ley en sentido negativo, y esta va a afectar a muchísima gente. Se va a gravar al 21% los alquileres por un periodo inferior a 30 días. Es decir, si hacemos un alquiler, ya sea turístico o no, por menos de 30 días, tendremos que repercutir el 21% de IVA. Y atención, porque es el 21%, no el 10% que es el que aplica la industria hotelera. ¿Por qué? No sabemos. Y como decimos, tendremos que repercutir este 21% aunque no hagamos los servicios propios de la industria hotelera, porque actualmente había una diferenciación y dependía de, bueno, si se daba ese, por ejemplo, los servicios como puede ser lavandería o
desayuno de la industria hotelera, entonces se aplicaba ese 10%. Ahora con esta propuesta, independientemente de eso, se aplicará un 21% de IVA si el alquiler es inferior a 30 días. Hay una excepción a esto, que es si el inmueble está situado en un municipio de menos de 10.000 habitantes. Hay que tener en cuenta que esto va a ser aplicable inmediatamente al semestre natural posterior, aquel en el que ha entrado en vigor la ley. Por lo tanto, si entra en vigor ahora, a lo largo de junio, todos aquellos que tenéis alquileres ya reservados por Booking o Airbnb, tened en cuenta que os van a quitar del precio que ya tenéis reservado un 21% del beneficio. Siguiente medida, esta es muy peculiar, es la creación de un impuesto especial para la transmisión de bienes inmuebles a no residentes, sean personas físicas o jurídicas de fuera de la Unión Europea. Es decir, esto no le va a afectar a los compradores que estén dentro del ámbito de la Unión Europea, porque si no la agencia tributaria tendría otro tirón de oreja por parte del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, como viene pasando cada cierto tiempo. Entonces, bueno, en principio va a afectar solamente a extranjeros de fuera de la Unión Europea y se establece un tributo del 100%, que esto es casi lo mismo que decir una prohibición expresa a comprar propiedades. Actualmente ya sabemos que cuando compras una vivienda se paga el impuesto de transmisiones patrimoniales onerosas, que es un impuesto autonómico, que depende de la autonomía, se paga entre un 7 y un 10%. Pues ahora, con este impuesto, se pagaría a nivel estatal la diferencia entre eso pagado a nivel autonómico y el 100%. Sería como pagar 2 veces el precio de compra. Le pagas el precio al comprador y lo vuelves a pagar otra vez. La segunda vez se distribuye entre la autonomía y el gobierno central. Es de locos. Y la última medida, que supone un agravamiento, una subida de tributación para el caso de la plusvalía municipal, que es como se conoce comúnmente el impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana. Sabemos que este impuesto, bueno, se calcula con una serie de parámetros un poco complejos. Uno de estos parámetros es un coeficiente de generación que depende del número de años transcurridos desde que tengo un inmueble hasta que lo transmito. Pues según el número de años transcurridos se aplica un coeficiente. Y nosotros hemos visto uno por uno esos coeficientes que se quieren cambiar y en general lo que se trata es de encarecer ese coeficiente para un periodo inferior al año de la generación hasta 15 años de generación de ese beneficio, ¿no? De esa plusvalía. En ese tramo, hasta 15 años se encarecen unas décimas. Para más de 15 años se reduce unas cuantas décimas. No sabemos muy bien el porqué de esto. Pero bueno, aquí dejamos la tabla para que veáis exactamente cómo queda alterado. Entonces, bueno, ¿qué reflexión podemos sacar de todo esto? La reflexión es que se supone que se hacen todas estas medidas para dinamizar, como dice, ¿no?, esta propuesta de ley, el mercado de la vivienda y que haya más viviendas disponibles para alquiler, pero en el fondo, si se quiere esto, realmente lo único que tienen que hacer es proteger más al propietario y dar más seguridad jurídica y que si hay un impago, pues el propietario pueda recuperar fácilmente la propiedad en lugar de entrar en un proceso judicial que puede durar más de 5 años para que después a lo mejor ni siquiera te paguen todas esas rentas del periodo que ha estado en litigio y tengas que contratar a una empresa como Desocupa para que te desalojen a los ocupas de tu vivienda. Entonces, lo único que necesitan los propietarios en realidad para poner más viviendas a disposición de arrendatarios es que haya más seguridad jurídica, cosa que en España claramente no hay. Y por eso decimos que es mucho más interesante actualmente invertir en inmuebles fuera de España que dentro de España. Así que, bueno, si quieres que te asesoremos a la hora de buscar una mejor jurisdicción donde puedes pagar menos impuestos que en España o tu infierno fiscal de confianza, o quieres invertir en otra jurisdicción que se te trate mejor, por ejemplo en República Dominicana, que tiene la ley de Confuturo y no se pagan impuestos durante 15 años, pues solo tienes que contactarnos en el link que encontrarás en la descripción, analizaremos tu situación y te daremos la mejor recomendación para que conserves tu capital y te expropie un estado lo menos posible. No olvides darle a like al vídeo si te ha gustado y nos vemos en el siguiente.